Hojarasca, un podcast donde la literatura se hace tiempo. Hola, ¿qué tal? Estamos en esta emisión de nuestro podcast Hojarasca, que es un espacio donde la literatura hace una pausa. Pausamos para poder hablar de algunas cosas literarias, algunas cosas a lo mejor muy técnicas, algunos conceptos, pero también otras muy anecdóticas que nos ayudan a comprender más acerca de poesía, de narrativa, de manifestaciones literarias en general. Y pues bienvenidas a nuestro podcast. Hola, Fidel. Hola, ¿qué tal, Brenda? Muy buenas tardes. Pues estamos ya listos para comenzar con nuestro tema de este podcast, que tiene que ver con la poesía de Roque Dalton, este poeta salvadoreño, que bueno, está muy relacionada su poesía y en general su vida a una militancia política. Vamos a platicar cómo esta parte ideológica y de militancia política tiene mucho que ver y mucho efecto en la poesía de Roque Dalton y en general en una determinada etapa histórica en América Latina, ¿no? Donde no podemos desligar el arte, la literatura de lo social. Roque Dalton, pues como les decía, nace en El Salvador el 14 de mayo de 1935 y muere asesinado el 10 de mayo de 1975, también con muchas interrogantes, muchas cuestiones difusas sobre su asesinato, que ahorita vamos a ir comentando. Y bueno, la poesía de Roque Dalton, pues está, no sé cómo lo veas tú, Fidel, pero está entre una poesía que habla de lo que es militar o ser parte de la revolución, pero también estar enamorado de la revolución y de una mujer y estar en ese fuego cruzado de sentimientos, de razón, porque no es solamente emotiva, sino también hay una construcción de pensamientos, de ideas. ¿Cómo ves, cómo percibes la poesía de Roque Dalton? Es particular el ejemplo de Roque Dalton porque es el ejemplo de un intelectual de esa época en América Latina. Roque Dalton no es, digamos, un espécimen único, si así se le puede llamar, sino que podemos encontrar como él a gente como Otto René Castillo de Guatemala, a Ernesto Cardenal en Nicaragua, al mismo Mario Benedetti, que militaba políticamente, aunque eso casi no se recuerda, hasta el mismo Citarrosa, por ejemplo, que era músico, y podemos poner muchos ejemplos de intelectuales que de por sí se dedicaban al arte, que deciden militar activamente por lo que ellos en ese momento identifican como la revolución. Entonces Roque Dalton, él empieza de por sí en el periodismo y la poesía, y lo primero que quiero mencionar en ese sentido es que cuando él entra al movimiento revolucionario de El Salvador, él ya era Roque Dalton. Él ya había ganado premios, venía de la Casa de las Américas, por ejemplo, ya había publicado todos sus libros de poesía. Entonces él no es que se haga poeta dentro de la revolución, sino que es un poeta que comprende él entiende que su arte debe estar arraigado a una acción política y entonces entra al movimiento revolucionario como consecuencia de su poesía. Eso es, a mí se me hace muy interesante y por eso menciono los otros ejemplos, porque es algo que se viene suscitando en el arte latinoamericano. No es que la política latinoamericana se haya, digamos, vuelto artística, sino el arte se va politizando. Bueno, fue un revoltijo de cosas. Esta parte es bien interesante porque justo en una de las antologías que yo pude acercarme cuando empecé a leer a Roque Dalton, una de las frases que me llamaba la atención era esta de justo llegar a la revolución por medio de la poesía, ¿no? Un poeta que a través de encontrarse consigo mismo en las letras, en el arte, en la sensibilidad, tiene que tocar inevitablemente la cuestión
de clase, la cuestión social, enfrentarse, porque entonces enfrentarse a lo que la poesía te da implica ver el mundo y esa realidad que les tocó vivir. Esto es bien interesante cuando hablamos de una poesía social, de una poesía política. Tampoco quiere decir que todos los poetas tengan que ser militantes, pero finalmente algunos optan por retratar esta realidad social a través de la poesía y tienen que hablar de lo que sucede en sus países, ¿no? Entonces, esta parte es bien interesante y para ahondar más en la parte poética de Roque Dalton, vamos a escuchar un poema que se llama Alta Hora de la Noche. Vamos a escucharlo y regresamos a platicar también de este poema que en especial pues decidimos elegir para nuestro episodio del podcast. Alta Hora de la Noche, del poeta salvadoreño Roque Dalton. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendrá la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los 5 sentidos, sería el tenue faro buscado por mi niebla. Cuando sepas que he muerto, di sílabas extrañas, pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios hallen mis 11 letras. Tengo sueño. He amado, he ganado el silencio. No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto. Desde la oscura tierra vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto. No pronuncies mi nombre. Estamos de regreso. Escuchamos este poema de Roque Dalton que tiende hacia lo triste porque obviamente pues habla de la muerte, de su propia muerte, que es algo interesante en la poesía de Roque Dalton. Muchos de sus poemas están escritos como hacia él desde la muerte, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces esta idea de la muerte asumida, de la muerte que tiene que ocurrir, que va a ocurrir y que además como un presagio esa muerte que no va a ser pacífica, que no va a ser natural, por así decirlo, ¿no? Que quizá como este presagio de lo que viniera para él en su muerte. ¿Qué te parece este poema, Fidel? Como mencionaba hace rato, son temas comunes dentro de los poetas de la revolución. Por ejemplo, ¿qué es el amor a la vida? Yo así lo entendería, el amor a la vida como un acto que engendra la revolución, y como es amor a la vida, también es un acto que engendra una estética y por lo tanto una cuestión de arte. Esto también es muy importante porque la poesía y el arte de estas personas de las que estamos hablando, y en particular Roque Dalton, no es una poesía o un arte militante que esté propagando ideas. Esto es importante porque, bueno, varios lo califican así, de tal forma que buscan demeritar al poeta diciendo que no es un poeta sino un propagandista comunista de la revolución o como le quieran llamar, pero digamos es importante porque este tema está en el centro. Y desde esta perspectiva Roque Dalton sí es un artista porque ofrece una visión de la estética de la vida. Entonces la invitación es a que lo lean y vean su obra porque él trata temas como la vida o la muerte, que no importa que tú no milites en un movimiento revolucionario, si es que así se le quiere pensar, tú lo vas a entender, ¿no? Entonces, eso lo logra el artista. El arte trasciende cualquier, digamos, geografía o circunstancia inmediata. Entonces, aunque tú sufras un desamor o te vaya mal en el trabajo y no entiendas nada de política, entenderás perfectamente lo que dice Roque Dalton y te va a calar en el pecho, ¿no? Entonces, este poema de Alta Hora de la Noche, por ejemplo, trasciende su obra. Varias veces habla de su muerte. En otro, por ejemplo, dice que él sería un gran muerto, ¿no? Que él se vería muy bien de muerto, ¿no? Por ejemplo, y eso podría dar un poco de escalofríos, pero en el contexto de la revolución se entiende que la muerte engendra vida, ¿no? En su comunidad. Y bueno, por ejemplo, otro René Castillo, también cuando habla de Vámonos Patria a Caminar, también habla de su muerte, el guatemalteco, y que su muerte va a engendrar la patria en Guatemala. Y la idea de muerte, que como engendradora de vida, está en todo el contenido de los artistas de la revolución de esos años.
Claro, este poema que mencionas de Roque Dalton además se llama El Vanidoso, ¿no? Entonces este juego con la muerte, con las palabras, con esta connotación también nostálgica, pero también como juguetona de la muerte. Y en el poema vamos observando ciertas cosas. En este podcast vamos hablando de muchas cosas. Entonces, a lo mejor va a haber conceptos, palabras, ideas que se van a retomar en posteriores emisiones y que vamos a ir ahondando. Pero sí es importante como tener esos puntos de alerta, por ejemplo, esto que menciona Fidel de la propaganda, ¿no? O esta postura que muchas veces se le critica a cierto tipo de manifestaciones como propaganda para difundir algo, ¿no? No por el arte en sí. Pero bueno, retomando lo del poema, pues es un poema breve, es un poema corto, tiene 6 estrofas y cada estrofa tiene 2 versos que son largos. El ritmo del poema convoca a la nostalgia, convoca a la melancolía, convoca a un estado de, pues sí, puede ser como de tristeza, ¿no? Estos versos alargados nos ayudan a ese ritmo, entonces todo el poema está envuelto como en esta idea de la muerte, desde una muerte que no se espera quizá, ¿no? Y qué sucede con quien se queda, con quien nombra o no debería nombrar. Creo que también, pues es un poema que obviamente tiene un lenguaje poético con figuras retóricas, que es un poco difícil de desentrañar, o sea, no es tan evidente, pero encuentro, por ejemplo, esta metáfora cuando dice tu voz, que es la campana de los 5 sentidos, sería el tenue faro buscado por mi niebla. Entonces a la voz se le da una cualidad, se le atribuye, se le trata de explicar con otro referente para poder entender qué es la voz de esa otra persona que no debería nombrarlo. Y entonces cómo esa voz puede ser ese faro que le haga perderse en esa nueva dimensión en la que podría encontrarse. Y bueno, así podemos ver varias palabras que apuntan a un campo semántico de los sentidos, sobre todo de la voz, del habla, de las palabras, del silencio, de nombrar. En torno a eso gira el campo semántico de este poema que se llama Alta Hora de la Noche. Y pues bueno, vamos avanzando con nuestro tema del día de hoy. Ya mencionaba Fidel nombres de otros poetas que coinciden en la época, en la ideología, en el territorio, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con Benedetti, que hasta le escribe un poema a Roque Dalton? ¿Y qué pasa con los cantautores que le hacen canciones? ¿Por qué quieren a Roque Dalton? Mira, esta pregunta es, cuando se contesta se entiende lo magnífico de Roque Dalton, de muchos, insisto, hay que entender la generación de artistas revolucionarios de esa mitad, porque, bueno, Roque Dalton nace en el 40 y lo asesinan en el 75, entonces ya es alguien muy maduro cuando las revoluciones estallan. Lo que quiero decir, ellos no pertenecen al movimiento de los jóvenes universitarios, ellos ya son adultos cuando estalla la Revolución Cubana, y este es el suceso primordial. La Revolución Cubana convoca a adultos, o sea, gente ya muy madura con una carrera profesional en el arte, y aquí viene lo particular de Roque Dalton, ¿no? Por ejemplo, Roque Dalton llega a la Casa de las Américas, y esto es bien importante porque el proyecto de la Casa de las Américas nace en el 61, después del triunfo de la Revolución Cubana, con Aide Santamaría, hermana de Abel Santamaría, que cayó en Moncada, y Aide Santamaría fue como la tercera al mando de la Revolución Cubana, y ella tiene una simpatía y un sentimiento importante hacia el arte desde el principio. Entonces, ella convoca, esta iniciativa es bien importante porque ella convoca a todos los intelectuales revolucionarios del continente, y por eso le llama Casa de las Américas. Aide Santamaría decía que por sensibilidad se llega a todos lados. O sea, yo llegué a la revolución, pero ella pone la sensibilidad en un punto central del pensamiento. Bueno, esto porque, insisto, porque esto es importante, porque en ese atraer a los intelectuales del continente llegan Roque Dalton en un temprano 1961.
llega Mario Benedetti y llegan otros escritores como Eduardo Galeano, ahí gana el premio de la Casa de las Américas con Las Venas Abiertas de América Latina, y llega, por ejemplo, Cortázar, ¿no? Entonces, estamos hablando de que aquí se conocen muchos intelectuales que todavía no son conocidos a nivel continental. Estamos hablando del temprano 61, 62. No son conocidos a nivel intelectual, a nivel continental, pero sin embargo ya traen una carrera madura intelectual. Ahí acaba entonces de eclosionar su carrera. Entonces, o de formarse, digamos, la estética que están trabajando, ¿no? Esto es importante porque Silvio Rodríguez, por ejemplo, que es el joven de la Casa de las Américas, Silvio llega muy joven y conoce a Roque Dalton. Silvio explica siempre que conoce a Roque, a su esposa y a sus 3 hijos que vivían a unas calles de la Casa de las Américas, y pues, aparte Roque estaba exiliado de El Salvador, y también Benedetti. Entonces ellos son amigos de años, y antes de que Silvio fuera Silvio, ¿no? Ahora ya todos lo conocen, pero en ese momento no era tan conocido, de hecho no había sacado su primer disco. Entonces ellos hacen una amistad muy profunda por años, no por poquito tiempo, por años. Entonces ellos se conocen. Por ejemplo, Benedetti decía que Roque hacía reír hasta las piedras, ¿no? Entonces Silvio se recordaba que iba a Roque a pedirle tazas de azúcar y cosas así. O sea, tienen anécdotas muy cercanas, ¿no? Entonces, cuando estos artistas le hacen canciones o poemas, al mismo tiempo se lo hacen a la persona que es y no solo al revolucionario. Esto me parece una cualidad importante porque a los grandes revolucionarios casi siempre se les hacen canciones épicas, pero estas, aparte de épicas, que sí lo son, también tienen ese toque de amistad, porque eran sus amigos personales, ¿no? Dice Silvio que le lloró mucho cuando supo que había muerto Roque Dalton, y esta canción de Unicornio Azul, Silvio se la dedica a Roque Dalton, y esta es la anécdota, que dijo que, estas son palabras de Silvio Rodríguez, dice: Juan José Dalton, hijo de Roque, me contó que allá en las montañas del Salvador, andando con la aguerrida tropa de los humildes, trotaba un unicornio azul con un cuerno. Estas palabras son de antes de la canción. Y entonces el unicornio azul que trota con un cuerno en las montañas del Salvador con los pobres, es lo que a Silvio le hizo añorar a su amigo, y escribió El Unicornio Azul pensando en su amigo Roque Dalton. Aparte le ha escrito otras canciones al pueblo del Salvador, como Por quien merece amor, y otra canción a Roque Dalton que se llama El tiempo está a favor de los pequeños, que empieza literalmente dedicada a Roque Dalton. Pero bueno, finalmente todas estas manifestaciones para evocarlo, para hablar de su poesía, para hablar de él como persona, son parte de este homenaje constante que habría que hacerle no solo a él, sino a todos los poetas, a todos los escritores, a todos los artistas, a todos los revolucionarios que han contribuido desde su forma de ver la vida, desde sus habilidades, desde sus genialidades para hacer un mundo mejor. Así es. Y bueno, vamos cerrando. Muchas gracias por escucharnos en esta emisión de nuestro podcast Hojarasca, un espacio para la literatura, un espacio donde la literatura hace pausa y hablamos del contexto, hablamos de la literatura propiamente, hablamos de temas que nos acompañan o nos pueden dar más herramientas para degustar de el fenómeno literario. Muchas gracias. Y nos vemos en la siguiente. El tiempo está a favor de los pequeños. De los desnudos, de los olvidados. El tiempo está a favor de buenos sueños. Y se pronuncia a golpes apurados. El Salvador y el tiempo, la suma del coraje, se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro
claro viaje. Se han convertido en so violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en so violento y han emprendido claro viaje.